Primero hay que entender que la provincia de Entre Ríos no es exactamente como la conocemos hoy con tantas ciudades y digamos la distribución demográfica, porque para ese momento digamos que la provincia de Entre Ríos, si bien el espacio geográfico lo era, había sido creada recientemente como provincia en 1814, la provincia estaba básicamente focalizada en Paraná, Concordia, que había un asentamiento importante, no son ciudades fundadas dentro del contexto de, digamos, de lo que llamamos la fundación de ciudades, como en el caso de Concepción del Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú. Había algo de gente también, un poblado importante en Nogoyá y en Victoria. Digamos, esa es la provincia de Entre Ríos en aquella época. Ahora, es un contexto político muy complejo, muy difícil, que tiene muchas aristas y estamos en el momento de la Liga de los Pueblos Libres para este momento, cuyo liderazgo político estaba en manos de Gervasio Artigas. Liga de los Pueblos Libres que en principio tenía como frente de acción militar la defensa de toda la frontera, no solo por parte de los portugueses, sino de los últimos navíos y ejércitos realistas, y por otro lado la lucha interna que estaba teniendo con los hombres de Buenos Aires, que si bien los ubicamos a todos dentro del contexto patriota, por decirlo de alguna manera, ya la división política estaba muy marcada. Los hombres de la Liga de los Pueblos Libres, en donde el 29 de junio de 1815, es decir, más de un año antes del encuentro en Tucumán, ya habían declarado la independencia del resto de las potencias extranjeras, del resto de las casas europeas, es decir, una independencia que de alguna forma se anticipó a lo que iba a ocurrir en julio del 16 en Tucumán. Y lamentablemente ese enfrentamiento interno que había con los hombres de Buenos Aires. Ese es el contexto anterior, el previo, un contexto de mucha conflictividad política, en donde, por ejemplo, en nuestras zonas, Gualeguaychú, había grupos organizados que no estaban a favor de Artigas, que defendían el propósito de los hombres de Buenos Aires. Allí lo podemos encontrar a Samaniego, por ejemplo, como liderando también parte de este sector. Es decir, hombres patriotas que defendían el espíritu revolucionario, el espíritu de Mayo, pero que no aceptaban el liderazgo de Artigas y que tampoco aceptaban de alguna forma esa configuración política que se llamaba la Liga de los Pueblos Libres. En ese momento, lo que era Entre Ríos formaba parte de la banda oriental junto con las otras provincias del litoral. No es que Entre Ríos formara parte de la banda oriental, es una configuración política que se llama Liga de los Pueblos Libres, en donde la debemos entender de dos maneras. Una es el espacio territorial, lo que en aquel momento se llamaba la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Corrientes, provincia de Santa Fe, y por algún momento de finales del 14 y del año 15 también la conformó Córdoba. Y a su vez territorios que en aquel momento se les llamaba naciones, por ejemplo la nación guaraní, que normalmente también se le sumó la nación charrúa, la nación bantú. La Liga de los Pueblos Libres, bajo el liderazgo de Artigas, entendía la conformación de los pueblos no solo por el aspecto territorial, como la entendemos hoy habitualmente, sino también en el concepto de nación. Eso es una gran diferencia que si la tradujéramos al decir de hoy, Andrés, diríamos lo siguiente, que el Congreso de la Nación, por ejemplo, en vez de tener solamente representantes de las provincias, tendría de la nación mapuche, tendría representantes de la nación huichi o de la nación quichua. Es decir, era un conglomerado político muy diferente. Y cuando decimos las misiones en aquella época, no estamos hablando de la provincia de Misiones como la entendemos hoy, sino las misiones, lo que quedaba de las viejas misiones orientales y occidentales que administraban los jesuitas. Así que es un contexto político muy diferente a como lo entendemos habitualmente hoy.